Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a agradecer al Señor Dios porque nos da la vida, la salud, y también le agradecemos a cada oyente que comparte con nosotros nuestro pequeño programa. Siempre decimos y repetimos que lo que hacemos, lo hacemos con el mejor deseo, con la mejor intención de que lo que nosotros hablamos le pueda servir a cualquier oyente, a cualquier joven. En esta tarde queremos compartir unos versos que después de nuestra muerte, una vez que morimos, nos espera el gran juicio de Dios. Todos los seres humanos vamos a ser enjuiciados después de nuestra muerte y eso va a definir si nosotros vamos a recibir como premio de Dios vida eterna o castigo eterno, que también es uno de los pagos que vamos a recibir. Y para comenzar vamos a estudiar en Deuteronomios el capítulo 18 y vamos a estudiar el verso 18 y el verso 19. Dice el verso 18: Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Eso le decía el Señor Dios al profeta Moisés. Y decía: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Miremos cómo explicaba el Señor Dios al profeta, de ese profeta como Moisés que iba a levantar el Señor Dios. Y dice el verso 19: mas a cualquiera que no oiga mis palabras que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Eso es un hecho. Después de nuestra muerte, el Señor Dios nos va a juzgar y vamos a tener que rendir cuenta al Señor Dios de todas nuestras obras que hicimos en nuestra vida, ya sean buenas o sean malas. Ahora vamos a ver de quién era ese profeta que hablaba el Señor Dios al profeta Moisés. Y para eso vamos a estudiar en San Juan el capítulo 12 y del verso 48 al 50. Y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Con eso es lo que va a utilizar el Señor Dios para realizar el juicio a cada uno. Vamos a ser enjuiciados por medio de la palabra de Dios. De acuerdo a la Santa Biblia, todo lo que está escrito en ella, eso es lo que va a utilizar el Señor Dios para enjuiciarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué más dice el verso 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso aclaraba el Señor Jesús. ¿Qué más dice? Sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miremos, el Señor Dios le ordenó, le estableció todo lo que tenía que hablar y enseñar a su Hijo Jesús. Y dice el verso 50: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miremos, el Señor Jesús habló todo lo que le estableció su Padre Dios. Y por intermedio de la palabra que está en la Santa Biblia, vamos a ser enjuiciados todas las personas en el día del gran juicio de Dios que va a realizar el Señor Jesús. Y vamos a estudiar en 2 de Corintios el capítulo 5, el verso 10,
porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese tribunal del Señor Jesús vamos a tener que dar explicaciones y rendir cuenta de todo lo que hicimos en nuestra vida, ya sean obras buenas o obras malas. Por eso que esto nos debe servir para tomar conciencia, para meditar. Si nos morimos, ¿en qué condiciones nos vamos a morir ante Dios? Porque después de nuestra muerte esperamos el gran juicio de Dios. Y ahora vamos a estudiar también en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 13 y el verso 14. Por eso que es necesario que estudiemos el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Y dice el verso 13, hablando del deber supremo del hombre. Y dice el verso 13, la conclusión de todo el discurso oído es esta. Acá explica cómo se resume la Biblia, cuál es el deber de nosotros los seres humanos. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miremos lo necesario e importante que es cumplir y obedecer a los mandamientos del Señor Dios. Dice que eso encierra todas las cosas, porque una persona que cumple con los mandamientos de Dios, cumple con Dios y también con nuestro prójimo. ¿Y qué más dice el verso 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. De todo lo que hayamos hecho en secreto, en lo oculto, ya sean buenas las obras o sean obras malas, vamos a tener que rendir cuenta en el juicio del Señor Dios. Apreciados oyentes, que esto nos sirva para meditar, para pensar, cuando nos morimos, en qué condiciones nos vamos a morir, qué explicaciones le vamos a dar al Señor Dios en este gran juicio. Y ahora vamos a estudiar, vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 27. Esto nos avisa y nos confirma que después de nuestra muerte esperamos el juicio del Señor Dios que va a realizar su Hijo Jesús. Dice el verso 27. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es lo que está establecido, reservado para la humanidad. El morir una vez, y después de la muerte, ¿qué nos queda? El juicio del Señor Dios. Apreciados oyentes, ahora vamos a estudiar un verso en el profeta Daniel, en el capítulo 12, el verso 2. Miremos cómo la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, una misma cosa. Dice el verso 2,
dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Se refiere a todas las personas que están muertas. Dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso que los dos pagos que estableció el Señor Dios son eternos, son sin término de tiempo. Por eso que nos conviene meditar, pensar en qué condiciones estamos ante Dios y si nos tenemos que morir, en qué condiciones nos vamos. Porque una vez que nos morimos, esperamos el justo juicio del Señor Dios. Ahora vamos a estudiar también en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11 y el verso 9. Consejo que les habla el Señor Dios a la juventud. Dice el verso 9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Miremos qué nos dice el Señor Dios. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Miremos, el Señor Dios nos da libre albedrío, nos da libertad para hacer lo que nosotros queremos, pero nos dice que tengamos en cuenta que sobre todo lo que hagamos, nos vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Por eso que estos versos son para que pensemos y meditemos. Si nos tenemos que morir, ¿en qué condiciones nos vamos ante Dios? Y ahora vamos a volver una vez más al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 13 al verso 16. Miremos que el Señor Dios nos enseña, nos muestra que nos conviene tener obediencia a su palabra santa. Y dice, hablando de los mandamientos de Dios, dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. En ese justo juicio dice la palabra de Dios que los que sean cumplidores, obedientes a los mandamientos de Dios, en ese juicio van a ser justificados. Miremos lo necesario e importante cumplir con los mandamientos de Dios. Y dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miremos, en ese justo juicio nadie va a tener excusas. ¿Qué más dice el verso 15? Hablando de los gentiles que no tienen ley, dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miremos lo que dice el verso 16.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por más secreto que hagamos nuestras obras, ya sean buenas o malas, vamos a ser juzgados por ellos. ¿Y con qué nos va a juzgar el Señor Jesús? Conforme al Evangelio de Dios. Por eso que no hay excusa para decir yo no sabía, no entendía que había que obedecer a los mandamientos de Dios. Apreciados oyentes, acá vamos a mirar en el libro de Hebreos, el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 12 y 13, el poder de la palabra de Dios. Con esa palabra de Dios que está en la Santa Biblia, la humanidad va a ser juzgada y no vamos a poder ocultar, negar nada de lo que hayamos hecho. Y dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y miremos hasta dónde llega la palabra de Dios. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miremos, ahí también se nos va a rendir cuenta por los pensamientos y las intenciones que teníamos en nuestra vida, ya sean buenas o malas nuestras intenciones. ¿Y qué más dice el verso 13? Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que ante la palabra de Dios todas las cosas están desnudas y descubiertas. Por eso que ese va a ser un juicio muy complejo. No va a ser fácil salir aprobado en ese juicio. Y en ese juicio se va a definir si merecemos vida eterna o el castigo eterno establecido por el Señor Dios. Apreciados oyentes, ahora vamos a mirar en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 4, el verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué más dice? Y manifestará las intenciones de los corazones. Hay también en ese juicio van a ser juzgadas las intenciones que teníamos en nuestro corazón. ¿Y qué más dice? Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Van a ser juzgadas nuestras acciones, nuestras obras, y también vamos a ser juzgados por las intenciones que teníamos en nuestro corazón. Para que veamos que seguramente tenemos mucho trabajo
para cambiar, para mejorar nuestra forma de vivir y también nuestra forma de pensar y también de actuar. Vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica en el libro de San Juan, el capítulo 5, el verso 28 y el verso 29. Esto lo enseñó y lo predicó el mismo Señor Jesús, hablando del juicio que va a realizar. Y dice el verso 28, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso va a ser en la segunda venida que va a ser el Señor Jesús, porque Él primeramente va a venir a juzgar y después reinar con los que sean salvos. ¿Y qué dice el verso 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miremos lo que hicieron lo malo a resurrección de castigo, de condenación. Miremos lo delicado, lo serio que va a ser cuando tengamos que estar en el tribunal del Señor Jesús y rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, ya sea bueno o malo. Apreciados oyentes, vamos a estudiar la última cita bíblica en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a estudiar del verso 12 al 15. Y dice el verso 12, hablando de ese justo juicio de Dios, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Por eso que todas nuestras obras están escritas en los libros de los cielos. ¿Y qué más dice? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando una persona se bautiza en el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué más dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso que Dios nos va a exigir obras, y ahí nos va a pagar el Señor Jesús y el Señor Dios de acuerdo a nuestras obras que hicimos. Y dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Ese poder que es la muerte y el Hades que es el infierno, esos poderes también van a ser juzgados en el justo juicio de Dios. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estudiamos el último verso, que es el 15, y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apreciados oyentes,
Cuando una persona se bautiza, esa persona es inscrita en el libro de la vida, pero dice que el que no fue escrito en ese libro o el que no se bautizó va a ser lanzado al lago de fuego, y lamentablemente ese va a ser también un castigo eterno. Y los que hayan sido obedientes a la palabra de Dios van a tener vida eterna. Por eso nos conviene pensar, meditar y prepararnos para cuando tengamos que morirnos. Y pensemos y meditemos qué vamos a responder en el justo juicio de Dios. Apreciados oyentes, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.